capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿A cuántos les gustaría o a cuántos les gusta tener autoridad? A todos. Los que dijeron amén les gusta y los que no dijeron amén también. A todos les gusta tener autoridad. Y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy lo hemos titulado Se nos dio autoridad. Debes de saber que hay una autoridad preciosa que viene del cielo y que Dios nos dio. En el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, en el momento en que aceptaste el reto y le dijiste al Señor que sí, le dijiste, Señor, tú serás mi Salvador y tú serás mi Señor y yo te voy a seguir. En ese momento Dios ya te dio autoridad sobre cualquier situación en tu vida que venga, sobre cualquier ataque del enemigo, Dios ya te dio autoridad y lo debes de saber, iglesia. Es lo que vamos a ver hoy. Es el tema de hoy. Se nos dio autoridad. Dice la Escritura que a Jesucristo se le dio potestad en el cielo y en la tierra. Dice que se le dio toda potestad, toda autoridad, todo dominio en el cielo y en la tierra. A Jesucristo. Se le dio todo poder sobre todo. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él tiene dominio sobre todo. ¿Y qué crees? Ese dominio se lo ha dado a sus hijos. Pero muchos no lo usan, muchos no lo saben, otros tienen temor y otros definitivamente no lo usan. Y hoy vas a aprender que Dios te dio toda autoridad a nosotros como sus hijos. Hay doctrinas por ahí que a veces es una doctrina de confusión, que hay gente que cree más en lo que el enemigo pueda hacer en su vida. Tiene fe para creer más lo que el enemigo pueda destruir en su vida que tener fe en lo que realmente Dios puede hacer con él. Hay gente así, que cree más, te lo voy a repetir, en lo que el diablo, en lo que el enemigo puede hacer y destruir en su vida, y tiene fe para creerlo. Tiene más fe en eso que en creerle a Dios lo que Dios puede hacer con él, con ella y con su familia. Y no es posible. Tienes que saber que hay autoridad de parte de Dios, y esa autoridad te da poder y dominio sobre el enemigo, sobre la serpiente, sobre el diablo, sobre todo cualquier ataque que venga a tu vida y sobre cualquier situación que haya venido a tu vida. Sea mala, sea como Dios tiene autoridad y te la dio a ti, que es lo importante. Hoy tienes que aprender que no nada más, que la autoridad no es exclusiva de nadie. La autoridad no es exclusiva de los pastores, de los evangelistas, de los líderes de célula, de los cabezas de algún ministerio. No, la autoridad no es exclusiva de alguien. La autoridad es para todos. Tú tienes autoridad para sanar enfermedades, para orar por una enfermedad. Tú tienes autoridad para sacar al demonio donde tengas que sacarlo. Tú tienes autoridad para decirle a un problema, a una situación, hasta aquí llegaste y hasta aquí llega. Pero tú tienes autoridad. Entonces no es bueno venir a pedirle al pastor o a la iglesia o a los líderes que oren por mí. Claro que es muy bueno y debes de estarlo haciendo. Pero aparte de que la gente o el pastor o los líderes o los intercesoras oran por ti, tú tienes, en tu boca tienes palabra y autoridad para hacer y resolver la situación. Y qué bueno que la gente intercede por ti, pero tú también tienes autoridad, tú individualmente, porque eres una hija, un hijo de Dios. Tienes autoridad sobre cualquier situación, sobre cualquier demonio. ¿Sabías que el demonio existe? No nos gusta hablar de él, pero sí existe. Así como existe el bien, también existe el mal. Así como existen ángeles buenos, también existen ángeles caídos. Todos aquellos que se vinieron junto con el diablo del cielo, la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo se vinieron, la tercera parte se los trajo el diablo, son ángeles caídos, son ángeles malos, ángeles que dice la Biblia que no tienen no tienen el poder de poder arrepentirse. Es como el diablo no tiene poder de arrepentirse. Así, y eso existe, y tú tienes autoridad sobre ellos. Entonces hay gente que confunde y le cree más a las mentiras del diablo, le cree más a las mentiras del enemigo que a lo que Dios puede hacer con su vida. Y a veces el enemigo es para esas personas que creen esa doctrina así confundida. Para esas personas el enemigo es un terror para ellos. Cuando la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios, nosotros somos el terror para el diablo. A donde quiera que tú te pares, a donde quiera que tú vayas, eres el terror del enemigo. El enemigo tiembla a donde quiera que tú te pares. Si ahí viene esta mujer y ahorita va a empezar a hablar de Cristo, ahorita van a empezar a decirles que el Señor y que hay. Así,
Tú debes de comprender y saber que tú eres el terror para el enemigo. No tienes por qué temer. Lo que el enemigo así te está lanzando dardos y esos dardos estén doliendo ahorita. No tengas temor. El enemigo está temblando más que lo que tú puedas temblar de él. Entonces Dios nos dio autoridad. Iglesia, aprende a tomar autoridad sobre tu matrimonio. Aprende a tomar autoridad sobre tu economía. Toma autoridad ya sobre esa situación en el trabajo, en esa situación en el negocio. Toma autoridad sobre esa enfermedad. Tú tienes el poder, iglesia. Escúchame. Toma autoridad ya sobre esa enfermedad, sobre esa situación. Ya ponle un alto a esa situación. Hay situaciones y problemas en tu vida que todavía continúan porque tú no te has parado con autoridad que ya Dios te dio, pero como no lo has hecho, no te has parado con autoridad para decir ese problema, esa situación, se acabó. Se acabó. Se soluciona porque soluciona, se acabó. Y hoy vas a aprender a tener autoridad. Ve conmigo Mateo capítulo 10, versículo 1. Ten autoridad para cualquier situación que pase con tus hijos. Ten la autoridad de parte del cielo. Es que no quieren, es que estoy batallando. Usted tiene autoridad sobre sus hijos. Póngase de rodillas y tome autoridad sobre sus hijos y verás si sus hijos no los vemos aquí en unas cuantas semanas ya aquí adorando a Dios. Tú tienes autoridad. Tienes autoridad sobre esos papeles de migración. Claro que tienes autoridad sobre esos papeles, sobre lo que sea. Dios te da autoridad sobre cualquier situación. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 10, capítulo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Jesucristo cuando llama recién a sus discípulos. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, ¿para qué Jesús llamó a sus 12 discípulos? Dice claramente, ¿para qué? Para darles autoridad. Les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo. Espíritus inmundos, sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier dolencia. Pero para eso los llamó. Uno de los propósitos principales por los cuales Dios te ha llamado y te ha salvado es para darte autoridad, iglesia. ¿Estás comprendiendo? Tú tienes autoridad. Hay situaciones en tu vida que no deberías de estar pasando. Escúchame, no deberías de estar pasando porque tú tienes autoridad. Ya ponle un alto a eso. No lo has hecho, por eso no ha pasado nada y por eso la situación sigue como sigue. Y pueden pasar semanas y meses y quizás hasta años y tú no te has levantado con la autoridad porque o no lo crees o no te has levantado o no lo sabes, pero la situación sigue igual. Y tú tienes poder en la oración con autoridad para frenar todo lo que quieras frenar. Dice que les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Habla de los demonios. Dice que les dio autoridad para sanar toda enfermedad. Para que los echasen fuera y para sanar, escúchame, para sanar toda enfermedad. Toda. No para sanar cualquier enfermedad. Para sanar toda enfermedad. Toda. ¿Por qué somos buenos para creer? Cuando te piden una oración para orar por alguien que trae un dolor de cabeza, pues le impones manos y dices, hago una oración y todo, y crees en tu corazón que Dios la va a sanar. Pero si te piden que ores por una mujer o un hombre que tiene un cáncer ya bien avanzado o algo, pues también impones manos y oras, pero como que tu corazón dice, ay Señor. Y no, o sea, la Biblia dice que Dios nos dio autoridad para toda enfermedad. Sea pequeña, sea grande, sea imposible, sea incurable, toda enfermedad tienes autoridad. ¿Alguien está escuchando hoy? Toda enfermedad. Y no solamente se queda ahí, dice que y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A qué se refiere con dolencia? Todo lo que te duela, todo lo que te cause dolor. Dios te dio autoridad sobre todo aquello que te cause dolor. Si hay un problema, una situación en tu vida que te está causando dolor, a Dios te dio autoridad sobre esa dolencia. ¿Alguien me está escuchando todavía? Sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Debes de creerlo, iglesia. Te he enseñado, y la palabra nos lo enseña y nos lo muestra, que es muy importante que todo lo que escuches y aprendas de la palabra de Dios, lo creas. De nada sirve que lo aprendas y tengas el conocimiento. Qué bueno estuvo el servicio, qué bueno que aprendí hoy esto y lo otro, pero si no lo crees, nada va a pasar. Se quedó en conocimiento. Pues nomás lo sabes, pero no lo usas, no lo practicas. Créelo y verás que las cosas van a cambiar en tu vida. Y tú te vas a mover en un nuevo nivel, en una nueva dimensión, porque vas a saber que tienes autoridad y a donde quiera que vayas tienes autoridad y cualquier cosa que se presente en tu vida, sea mala, difícil, imposible, tú tienes autoridad para frenar esas cosas. Claro que sí.
Dios te dio la autoridad. Entonces, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Adán, en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les había dado, antes del pecado, Dios les había dado toda autoridad a ellos, para toda la creación, para todo, tenían toda la autoridad. Sobre la serpiente, sobre todo tenían autoridad. Pero en cuanto se rebelaron, ¿cuándo se rebelaron Adán y Eva? Pues cuando pecaron. Cuando tocaron lo que Dios dijo que no tocaran. El pecado real fue ese, que pues la fruta y que todo eso sí, pero el punto principal de por cual Adán y Eva pecaron es porque tocaron lo que no debían de haber tocado. Dios les dijo, ahí están todos los árboles. Sinceramente, iglesia, sería muy una tentación demasiado difícil para vencer. Que Dios les haya dicho, tienen miles y millones de árboles aquí. Pueden tomar de todos los árboles, estos de miles y millones de árboles que hay, pueden tomar lo que sea. Pero hay uno, nomás uno, de miles y millones, nomás hay uno, que por favor no me lo toquen, no les conviene. Y ahí van sobre el uno, habiendo miles y millones. No era muy difícil la tentación, pero es que siempre sabiendo que lo que Dios te dijo que no se toca, el corazón empieza, pues, ¿por qué no quiere que lo toque? ¿Y por qué? Pues acá tienes miles y miles que puedes tocar, ¿por qué quieres tocar ese? Bueno, eso sucedió. Entonces, en el momento que se rebelaron, ¿qué crees? Adán cedió su autoridad, Dios otorgó su autoridad a la serpiente, al enemigo. Y ahora el enemigo podía hacerles daño y podía tocarlos. ¿Qué es lo único que puede hacer que tú no tengas autoridad sobre una situación en tu vida? Lo único que puede evitar que tú no tengas autoridad sobre un problema o una situación en tu vida es que estés de rebelde con Dios. ¿Me estás escuchando? Es lo único que puede hacer que no tengas autoridad sobre una situación en tu vida, que estés de rebelde con Dios. Pero yo sé que aquí en la iglesia El Paso Palabra Viva no hay gente que es rebelde. ¿Dicen amén? ¿Verdad? Eso, yo sabía que así es. Yo sé que estoy hablando al pueblo correcto y que la predicación es al pueblo correcto. Amén. Que van a recibir autoridad. Entonces, no seas rebelde, ¿para qué? Para que no le otorgues y le cedas poder al diablo para que te pueda tocar. Porque hay cristianos que a veces el enemigo los ataca y les los daña en algo. Porque de alguna manera se descuidaron, andan de rebeldes y la rebeldía le da autoridad y poder al enemigo, a la serpiente, para que te toque, para que te dañe. ¿Alguien está entendiendo hoy? Entonces, no seas rebelde. No le des la autoridad al enemigo. Ahora sí, ve conmigo a Mateo capítulo 8. Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mira lo que dice la Escritura. El versículo 23. Y entrando él en la barca, está hablando de Jesucristo, sus discípulos le siguieron. Versículo 24, vamos a leer varios versículos. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pasamos a una historia donde Jesucristo dice que se sube a una barca. Jesucristo se sube a una barca y ahí está en la barca. Y dice que sus discípulos lo siguen. Se suben con él a la barca. Porque les dijo, súbanse a esa barca conmigo y nos vamos a ver dentro de un rato más, dentro de unas horas más, nos vamos a ver del otro lado del mar. Se los aseguró, se los confirmó, lo más les dijo, súbanse a la barca conmigo. Dentro de un tiempo más adelante nos vamos a ver del otro lado del mar. Y ahí van los discípulos subiéndose con Jesús. Y aquí hay una enseñanza increíble. Increíble. Ve conmigo al versículo 24. Versículo 24 del mismo pasaje. Entonces suben los discípulos siguiendo a Jesús en la barca. Y dice el versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién es el que estaba dormido? Jesús. O sea, se levanta una tormenta increíble, las olas estaban tan grandes y tan altas que estaban cubriendo la barca, que estaban hundiendo la barca. Pero Jesús, escucha, Jesús estaba dormido. Jesús también iba en la barca.
Hay dos enseñanzas increíbles aquí en este versículo 24, hay dos enseñanzas increíbles. La primera enseñanza es que Jesús, dice la Escritura, dormía en medio de la tempestad. Oye, en medio de una tempestad, las olas están muy altas, la barca se está hundiendo, la barca la cubren las olas, algo tremendo está pasando. Y Jesucristo, dormido, yo creo que hasta estaba roncando. Y todos los discípulos, ¿cómo creen que estaban? Como a veces andamos nosotros, ¿verdad? Y aquí, ¿qué hago? Y el Padre, y Jesús, mira, tranquilo, sereno, relajado, durmiendo. Como esas mujeres, ¿verdad? Que pueden durar hasta 12, 15 horas dormidas. Y tú dices, pues aquí que pase el tren, pase el tren. Están dormidas, válgame Dios. Pero aquí me pasa palabra, arriba no hay esas mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios, bendito el Señor. Muy bien. Pero estaba él dormido. La primera enseñanza es que Jesucristo, mira nomás la confianza que Jesucristo tenía. Jesucristo tenía plena dependencia, tenía 100% dependencia de su Padre. Escúchame, iglesia. Él sabía que él dependía, su situación y todo lo que sucedía alrededor de él dependía del Padre, que el Padre tenía control de todo. Lo que es aprender a depender 100% de tu Padre Dios, durmiendo en medio de la tormenta. ¿Podríamos nosotros estar dormidos en medio de una tormenta? No lo creo. Pues Jesús sí lo estaba haciendo. Les estaba mostrando la primera enseñanza, que cuando tú aprendes a depender, y les escúchame, cuando tú aprendes a depender 100% de tu Padre Dios, tú vas a dormir tranquilo. Esté la cosa como esté, te hayan dicho lo que te hayan dicho, te vayan a quitar la casa al día de mañana, te hayan amenazado, tú vas a dormir y vas a roncar. Porque tú sabes que papito lindo, él tiene control. Así es. Y Jesús, dormido en medio de la tempestad. Hubo una ocasión en que Pedro, dice la Escritura, a Pedro lo encarcelaron, en una ocasión. Acaban de matar al primer discípulo, llamado Jacob. Lo acaba de matar Herodes. Y entonces dijo, como dice que mató a Jacobo, dice que entonces la gente, los judíos, se pusieron muy contentos porque habían matado a un discípulo. Entonces dijo Herodes, pues vamos a agarrar a otro discípulo y lo vamos a matar para ganarme a la gente en la votación, ¿me entiendes? Y dice que quiso agradar a la gente y entonces encarceló a Pedro. Y le explicaron a Pedro y le dijeron, Pedro, el día de mañana estás ahorita aquí en la cárcel, pero el día de mañana te vamos a sacar de la cárcel para decapitarte y matarte igual que tu amigo Jacobo que asesinamos ayer. ¿Y qué crees que dice la Biblia? ¿Qué crees que hizo Pedro toda esa noche? Sabiendo que el otro día en la mañana lo iban a sacar para matarlo. ¿Qué crees que estuvo haciendo? Ayunando, orando, clamando, gimiendo, chillando. ¿Sabes qué estaba haciendo? Dice la Biblia. Estaba bien dormido, durmió toda la noche. Y el ángel que Dios mandó para ir a sacarlo, dice que tuvo que despertar a Pedro ya, y no le hacía caso Pedro de lo dormido. Hijo, lo que es tener 100% confianza en Dios, ¿sí o no? Que Dios tiene control de todo, iglesia. Déjame decirte, Dios te trajo para decirte eso. Que confíes 100% en tu Padre Dios, que Él tiene control de todo lo que está pasando. Entre más te preocupas, más se le dificulta a Dios ayudarte. Entre más te preocupas, más se le dificulta a Dios ayudarte. No le dejas trabajar, relax, deja dormir. Así Pedro estaba, cuando sabía que lo iban a matar, pues el ángel lo salvó. Como estaba tan relajado, el ángel fue y lo sacó de la cárcel y no lo pudieron matar. Se salió de la cárcel, Dios lo sacó. Iglesia, es la única vez en la Biblia, es la única vez que habla de que Jesucristo estaba dormido. A Jesucristo siempre lo veías activo. Y lo buscas de noche, y lo buscas de madrugada, siempre activo, orando, ayunando, pidiendo, clamando, siempre. Y se desvelaba demasiado y en cuanto amanecía iba a predicar. Siempre estaba activo. Y es la única parte en la Escritura donde dice que estaba dormido. ¿Por qué? Porque había una enseñanza. Había una enseñanza que tenía que darle a los discípulos para que se subieran de nivel, que confiaran en Dios en medio de las circunstancias. Y ahí está dormido, tranquilito. No sé si a veces te ha pasado que piensas o sientes más bien, ¿no te pasa? Yo creo que sí te ha pasado, que sientes que Jesucristo está dormido en ese asunto que traes ahorita. Como que Jesucristo se tiró a roncar un rato y tú allí con la bronca y el problema y Jesús, no, pues despiértate, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado? Como que pensabas que Jesús se ha dormido. Tiene un propósito, todo tiene un propósito. Yo me acuerdo cuando a mí me pasó algo tremendo en la vida, ¿verdad? A mí, a mi esposa, a mis hijos, ya se los he platicado, cuando nos balacearon en Ciudad Juárez. Recuerdo cuando me pasó eso, fue horrible, pasé como
3 semanas, te soy sincero, pasé 3 semanas después de la balacera, pasé como 3 semanas sin poder dormir. Dormía muy poquito, estaba demasiado nervioso, demasiado. Y éramos recién salvos. Y yo le decía a Jesús, a Dios le decía, cuando me estaban balaceando, Jesús, ¿en dónde estabas? Cuando me estaban tirando, 21 balazos, Dios, le encontré al carro. Le decía yo a Dios, Dios, ¿dónde estabas cuando me estaban balaceando y estaban mis hijos, mi esposa y yo estábamos adentro? ¿Sabes qué me dijo Jesús? Me dijo, pues ¿dónde crees que estaba? 21 balazos y ninguno te dio a ti ni a tus hijos. Me dijo, ¿dónde crees que estaba? Protegiéndote. Santo Dios. Y a veces así pensamos, ¿verdad? Que Jesús está dormido, que Jesús no está con nosotros. Mira la tempestad que se levantó en esta barca. Y Jesús estaba con ellos. ¿Alguien me está siguiendo? No es que Jesús no estuviera, a veces piensas, me vino esta situación, me vino este problema, ando batallando con esto, porque yo creo ya Jesús no está aquí en este asunto. No, ahí está Jesús. El que sabe levantar una tormenta en tu vida no quiere decir que no esté Jesús. Aquí se levantó una tormenta y Jesús estaba presente, pero estaba relajado, dormido, porque había una enseñanza. Entonces la primera enseñanza es esa precisamente, que deberían de confiar plenamente en Dios. La segunda enseñanza de por qué Jesús estaba dormido es precisamente lo que te acabo de decir. Es porque la tormenta, esté o no esté Jesús en tu barca, en tu vida ahorita, la tormenta de todas maneras se va a levantar. Tarde que temprano una tormenta se va a levantar. ¿Me estás escuchando? Esté Jesús contigo en tu vida, esté Jesús en la barca. Aunque esté Jesús en la barca, tarde que temprano la tormenta se va a levantar. Mira, ve el caso. Aquí lo pequeño, pues ¿por qué se levanta la tormenta? Pues si va Jesús con ellos y hasta Jesús los invitó. Pues ¿para qué nos evitamos la? No importa. Jesús siempre va a estar contigo, iglesia. ¿Me estás escuchando? Y el que se ha levantado una tormenta, nunca dudes de que Jesús no está. Ahí está Jesús, pero te va a dar una enseñanza. Algo te tiene que dar de enseñanza, algo tienes que aprender. Quizás tienes que subir de nivel, quizás vas a ser promocionado. Algo va a pasar en la fe contigo. Pero Dios está haciendo algo. Y no, eso no quiere decir que Jesús no esté allí. Jesús estaba presente. Versículo 25, ve conmigo el versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Les dijo. Los discípulos estaban desesperados. Estaban desesperados, ¿por qué? Porque estaba la tormenta, las olas estaban cubriendo la barca, las olas estaban hundiendo la barca y Jesús roncando. Y ellos desesperados y con temor y miedo van y lo quieren despertar. Y dicen, despiértate Jesús que perecemos, a que vamos a morir. Yo no entiendo por qué estaban con temor. Escúchame, iglesia. Si Jesús, antes de subirlos a la barca, escúchame, antes de subirlos a la barca, les había dicho, súbanse a la barca, dentro de un ratito más, vamos a estar del otro lado del mar. Ya Jesús les había confirmado que todo iba a estar bien, ya les había confirmado que iban a estar del otro lado del mar. ¿Para qué se preocupan? ¿Cuántas veces, iglesia, Dios te ha dicho que todo va a terminar bien? Y ahí estás preocupándote y no duermes y ya te dio algo de enfermedad, algo te agarró ahí porque ya tanto que te estás presionando. Cuando Jesús ya te aseguró que de que vas a cruzar el mar al otro lado, lo vas a cruzar. Están muy callados, iglesia, pero es cierto. No te estés preocupando, que Dios te dio autoridad. Ahorita vamos a ver toda la autoridad que Dios le dio a los discípulos para frenar esa tempestad. Entonces lo despiertan. Y ahí están con temor. Entonces dice que sí se despertó. A final de cuentas Jesús se despierta, ¿eh? A final de cuentas Jesús se despierta y se levanta. Se despierta y se levanta. ¿Y qué crees? Les dijo. Se despertó primeramente. Y les dijo que por qué temían, hombres de poca fe. Pero el punto es de que ¿por qué se despertó cuando los discípulos, no te me desconectes, ¿por qué se despertó cuando los discípulos lo despertaron? ¿Por qué exactamente cuando los discípulos le dijeron que tenían miedo y temor y estaban atemorizados, se despertó? ¿Por qué no se despertó con la tormenta?
Escúchame bien, o sea, mira, Jesucristo no se despertó con la tormenta, no se despertó con el agua golpeándole en su cabeza, no se despertó con el agua mojándolo, no se despertó con la barca moviéndose para arriba y para abajo. Mira, yo he estado en Israel y nos enseñaron unas barcas que dicen, el tamaño de las barcas donde dicen que Jesús iba con los discípulos, y son barcas bien pequeñitas, que cualquier tormenta, cualquier marea o algo las va a remover muy feo. Entonces, Jesús no se despertó con la tormenta, Jesús no lo despertó ni el agua que lo mojaba, ni el agua que lo golpeaba, ni las olas, no se despertó ni con el movimiento de él, no se despertó con nada de eso. Pero en cuanto uno de sus discípulos estaba preocupado, se despertó. En cuanto uno de sus discípulos, una de sus ovejitas, estaba pasando por apuros, Jesús se despertó. ¿Alguien me está escuchando? Nada lo pudo despertar, pero una ovejita que estaba en apuros y temerosa, Jesús se despertó. Dijo, son mis discípulos y con ellos Dios sí me despierta. ¿Te das cuenta el amor increíble que tiene Jesús sobre nosotros? La preocupación que tiene sobre nosotros, nada lo podía despertar, nada. Si el cosmos se mueve, eso no despierta a Jesús. Si el sol se mueve, eso no despierta a Jesús. Que la luna se tiñe de sangre, eso no despierta a Jesús. Pero si una ovejita de él está en apuros, eso sí lo va a despertar. Y va por ella, se despertó. ¿Estás conmigo, iglesia? Qué interesante que Jesús nos ama tanto que por el clamor de una oveja se va a despertar. Por el clamor de una oveja. Oye, dice la Escritura que en una ocasión dejó a 99 ovejas para ir por una que estaba perdida. ¿Cuántos saben esa historia? Dejó a 99 para ir por esa perdida. ¿No se preocupará por ti, por mí? Claro que sí. Dejar 99 a cargo así nada más para ir por ti, pues nos ama demasiado, demasiado. Él se despierta por una oveja que está en apuros. Es que no te preocupes, que Dios no te escucha, que no está contigo, que no quiere ayudarte. No, Jesús está contigo cuando ve que estás apurado, aunque estés temeroso y aunque haya pasado lo que ahí Jesús va a ir contigo. Aquí los discípulos no estaban solos, Jesús estaba en la barca. Versículo 26. Seguimos en el versículo 26. Y dice la Escritura en el versículo 26. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis? Les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Fíjate lo que él les dijo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo dos cosas, escúchame, les dijo dos cosas. Les dijo hombres y les dijo de poca fe. ¿Sí estás conmigo? ¿Verdad que eso les dijo? Les dijo, hey, hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres? Pues que no eran sus discípulos. ¿Por qué no les dijo discípulos? ¿Qué les pasa? O poca fe. No les dijo discípulos. Apóstoles, no les dijo. Les dijo hombres. Y él había llamado a discípulos. Estaban en proceso de discipulado, pero nada más estaban en el proceso. Por eso les dijo hombres, hablando de lo terrenal. O sea, ¿por qué piensan? Le está diciendo hombres, ¿por qué piensan en lo terrenal? ¿Por qué no se pueden elevar a lo espiritual? ¿Por qué no pueden confiar en mí? ¿Por qué siguen en el nivel humano? ¿Alguien me está siguiendo? Les dijo hombres, no les dijo discípulos. ¿Sabes qué? Dios quiere que pasemos de ser creyentes a ser discípulos. Hay una comisión que Dios nos dio a todos los cristianos y está en Mateo capítulo 28, el último versículo de Mateo 28. Hay una comisión que Dios nos hizo a todos los creyentes y a todos los cristianos. Y la comisión dice, claramente dice, ir y hacer discípulos. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Ir y hacer discípulos. No dice ir y hacer creyentes. Ir y hacer cristianos. Aunque sí somos cristianos y aunque sí somos creyentes. Pero no, la comisión es ir y hacer discípulos. Hay una diferencia muy grande entre discípulo y creyente. Ya lo vimos. ¿Cuántos vinieron el domingo y vieron un anuncio que tuvimos de la diferencia de creyente a discípulo? ¿Lo vieron? ¿Recuerdan? Hay mucha diferencia de ser discípulo a ser creyente. Mucha, mucha diferencia. Dios quiere que tú pases de ser creyente a ser discípulo. Si tienes poco tiempo conociendo la palabra de Dios, está bien, hay un tiempo mientras que eres creyente, mientras te alimentas más, mientras conoces más, está bien, pero llega un punto donde ya tienes que pasar de creyente, escúchame iglesia, a discípulo.
¿Cuál es la diferencia del creyente al discípulo? El creyente, lo vimos hasta en el anuncio el domingo, el creyente está esperando a que oren por él. El creyente está esperando a que le ayuden. El creyente está esperando a que alguien se arrime. El creyente está esperando, deseando que le enseñen, que alguien le predique. El discípulo es todo lo contrario. El discípulo no está esperando a que alguien le enseñe, el discípulo enseña a otros. El discípulo no está esperando a que alguien ore por él, él ora por todos los demás. El discípulo no está esperando a que le prediquen, él va y predica. ¿Alguien me está siguiendo? Y esa es la comisión, ir y hacer discípulos. Y aquí Jesús le está diciendo, no les dijo discípulos, les dijo hombres. Porque estaban en el proceso, pero les faltaba todavía mucho para ser discípulos. Los llamó, ¿alguien me está escuchando? Los llamó para ser discípulos, pero les faltaba mucho para ser discípulos. Les dijo, hombres, hombres, Dios no quiere que te quedes en lo terrenal, que confíes en el Dios poderoso, que tengas 100% tu confianza en Dios, así como Jesús, que tenía su confianza 100% en Dios, que iba dormido en medio de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes van a dormir hoy? De veras. Esté la tormenta como esté, tú duerme hoy, tranquilo, tranquilo. Confía en Dios. Aprende a ser discípulo. Cuando tú eres discípulo, las cosas cambian. ¿Sabes por qué no les dijo discípulos? ¿Sabes por qué les dijo hombres? Porque no les dijo discípulos, porque un discípulo no teme. Escúchame, iglesia. Cuando tú ya eres un discípulo no teme, un discípulo no duda, un discípulo no se preocupa. ¿Me estás escuchando? Y por eso no les dijo discípulos, les dijo hombres. Dios quiere que en esta noche tú pases de ser un creyente a un discípulo. Porque cuando ya eres un discípulo, no temes, no te preocupas, no dudas. Y entonces usas la autoridad que Dios te ha dado para componer lo que se tenga que componer en tu vida. Eso es bien importante. Por eso Dios nos dio autoridad, es el tema de hoy. Se nos dio autoridad y Dios quiere que seamos discípulos. ¿Cómo le hago para ser discípulo, pastor? Por la misma palabra discípulo. La palabra discípulo significa disciplina. ¿Cómo le hago para ser discípulo? Disciplínate en Dios. Fácil, ¿verdad? Están así como, ¿sí? ¿Cómo le hago para ser discípulo? Pues disciplínate en todo lo de Dios. Y vas a ser discípulo y vas a estar enseñando qué es la comisión. Dios nos mandó a ser discípulos, no creyentes. ¿Sabes qué? Hubo una mujer que venía aquí a la iglesia. Me pedía mucha oración a mí. Por teléfono me hablaba, me mandaba un texto, me pedía oración cuando tenía un problema, una necesidad. Y está bien, para eso estoy. A nadie nunca le niego su oración. Oro por ella, por sus necesidades. Y seguido me pedía. Y una de esas que me habló para pedirme oración, de nuevo, pues yo le dije, amada de Dios, usted que es bien amada de Dios, ¿sabía usted que también usted tiene autoridad y poder para orar sobre sus situaciones? Yo voy a orar por usted porque soy su pastor, pero también usted tiene autoridad y poder para orar por... Dios le ha dado autoridad para orar por las situaciones. Y Dios no crea que nomás me escucha a mí, también le escucha a usted. Y en el momento que usted haga la misma oración que yo hago como pastor, la misma oración la puede hacer usted y Dios le va a contestar igual. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí tiene autoridad y puede. Y así quedó y todo, y yo oré por ella y todo. Pasó el tiempo, se fue de la iglesia. Después supe, al pastor le llega todo sin andar investigando nada. Después supe que ya no vino, precisamente por eso. Que porque entonces, ¿para qué es mi pastor? ¿Para qué tengo pastor? ¿Para cuando yo necesito una oración? Pues ¿para qué? Entonces no. Y tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Sí, ¿para qué quiere su pastor? Claro, para orar por su necesidad. Pero ¿sabes qué? Tiene su pastor para orar por su necesidad, pero también tienes un pastor para enseñarte a ser discípulo. El pastor es para dos cosas, para orar por ti y para enseñarte a ser discípulo. Llega un tiempo en que tú ya tienes que ser discípulo, ya tienes que orar por otros. Eso no lo malinterprete y ya ninguno de ustedes vaya a venir a pedirme oración de nada. No vengan y no malinterprete las cosas. Pero Dios quiere que aprendas a tener autoridad y que sepa que tú tienes autoridad, la misma autoridad que tiene el pastor y un líder que ora por ti. Tienes la misma autoridad delante de Dios. Y la misma oración que hace un líder, un pastor por ti, la puedes hacer tú y va a ser contestada igual. O hasta mejor porque va a estar bien directa. Así es. Entonces, pues Dios nos dio autoridad, que es el tema de hoy. Se nos dio autoridad. Usa la iglesia, usa la autoridad. Y dice que al final de cuentas les dijo, hombres de poca fe. Versículo 26. Dice, ¿cómo dice?
Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Primero les dijo hombres y luego después les dijo poca fe. Note que no les dijo hombres sin fe. No les dijo hombres con nada de fe. No, les dijo con poca fe. Les estaba dando una enseñanza y les escúchame. Les está diciendo, con poca fe haces poco. Con mucha fe haces mucho. Pero no, esa poca fe que tenían los discípulos, esa poca fe no les alcanzaba para parar la tormenta. ¿Me estás siguiendo? ¿Hasta dónde tienes ahorita tu fe? ¿Hasta dónde alcanza tu fe? ¿Alcanzará tu fe a que te puedas parar la tormenta y lo que se ha venido a tu vida? ¿Hasta dónde alcanza tu fe? Les dijo, hombres de poca fe. Porque con poca fe hacen muy poco, pero con mucha fe haces mucho. ¿Cuántos quieren el día de hoy tener mucha fe? Ten mucha fe y vas a hacer mucho, y vas a lograr mucho, y vas a alcanzar mucho, pero tienes que creer en la palabra de Dios. Y al final se levantó, mismo versículo 26, en la segunda parte dice, ya para terminar dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo? Tomó la autoridad que Jesús tiene. Jesús tiene autoridad sobre el cosmos, sobre el mar, sobre el viento, sobre el cielo, sobre todo. ¿Sabías que esa autoridad te la dio Dios? ¿Recuerdas a Josué? Dice la Biblia que detuvo el sol y detuvo la luna. ¿Cuántos están creyendo que tienes autoridad de parte de Dios? El profeta Elías detuvo y cerró los cielos por 3 años y medio. Dios te ha dado autoridad y poder, pero no la hemos usado. Ese problema, esa situación puede pararse así. Dice que en cuanto Jesús se levantó, escúchame, en cuanto Jesús se levantó, dice, reprendió los vientos, reprendió la mar y se hizo bonanza. ¿Cuánto tiempo tardó en que se hiciera bonanza? ¿1 año? ¿6 meses? ¿1 mes? ¿2 semanas para que hiciera bonanza? No, inmediatamente, iglesia. En cuanto se levantó con la autoridad que sabía que tenía de Dios y reprendió, la bonanza se hizo. La tormenta se calmó inmediatamente. No tienes por qué estar esperando más tiempo. Y más cuando estás en dolor. Cuando algo te está ocasionando dolor, ¿por qué te estás acostumbrando a vivir en dolor, en sufrimiento? No, ya basta, ponle un alto. Tienes autoridad de parte del cielo para ponerle un alto a todo eso. ¿Alguien está oyendo la palabra hoy? Sale este día con esa autoridad porque la tienes. Y en ese momento Jesús se levantó. ¿Por qué Jesús se tuvo que levantar a reprender los vientos y el mar? Pues porque estaba allí adentro de la barca, escúchame, porque estaba dentro de la barca y estaba allí en persona, en vivo, estaba metido, estaba encarnado dentro de un cuerpo, estaba habitando en un cuerpo de carne ahí, y él se levantó. ¿Por qué se levantó él a reprenderlo? Porque él estaba habitando en un cuerpo de carne ahí en ese momento y estaba presente. Hoy en día, Jesús no está habitando en un cuerpo de carne, hoy en día está habitando dentro de ti. Escúchame, y como está habitando dentro de ti, tú tienes la autoridad y poder para decirle a esa situación, a ese problema, a esa tempestad, que se pare, que se termine. No los vimos convencidos, iglesia. Pero no, escúchame lo que te estamos enseñando hoy. Jesús se tuvo que parar y reprender los vientos y la mar, porque Él estaba ahí en persona, en vivo, estaba habitando dentro de un cuerpo en ese momento, en su encarnación. Por eso se levantó a reprenderlo. Pero hoy en día Jesús no está habitando dentro de una carne, de un cuerpo, está habitando dentro de ti. Y porque está habitando dentro de ti, tú tienes el poder y la autoridad para decirle lo que le tengas que decir. Stop, alto, se acabó. Yo soy victorioso, no tengo por qué seguir así. Y Dios te va a dar la victoria. Pónganse de pie, iglesia, por favor.